esta ingeniería de costes nos tiene que servir, además de para tener un control absoluto de los costes, de cómo evolucionan, de cómo se mantienen y ajustan o se desvían del presupuesto asignado, como para calibrar, analizar y determinar la rentabilidad tanto de los diferentes departamentos de la empresa como de los proyectos concretos. Vamos ahora al análisis de rentabilidad general trimestral por departamento. El coste trimestral por departamento lo componen, lógicamente, sus costes directos departamentales, compuestos por los sueldos de sus componentes, de sus miembros componentes, o aquellos miembros que auxilian al departamento con trabajos de apoyo, o aquellos elementos, aquellos puestos especiales que repercuten con el criterio que antes hemos visto, su trabajo de gestión. El cálculo de costes trimestrales general sin asignación directa de departamentos, como, bueno, al final eso es una diferencia entre los gastos regulados más los gastos no regulados, menos los conceptos incurridos especialmente por las áreas. Profundizar en esto nos llevaría un poco más de tiempo desarrollar el vídeo, y por hacerlo lo más rápidamente posible, simplemente lo enunciamos. La distinción de ventas por área de departamento, lógicamente, y luego la media de los costes de asignación directo, ¿no? El coste logístico asociado a ese área. El coste directo departamental, pues viene, como podemos ver en el rastro de guías, vienen por los costes directos de los departamentos, los costes de personal, y viene por el coste logístico simplificado del departamento, ¿no? A través de este camino de cálculo, como hemos visto, a través de estas hojas de cálculo, este formato de hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Bien, al final esto nos determina el coste de salarios implicados, que va a participar importantemente en el cierre trimestral del departamento. Luego tenemos el cálculo del coste trimestral general sin la asignación directa, que ya hemos visto un poquito la formulación a la que obedece. Y aquí entramos en algo pues peliagudo, ¿no? Es decir, el derrame de coste sin asignación directa a departamentos puede ser que la empresa haya incurrido en una infraestructura importante para captar una determinada naturaleza de servicios, mientras que hay otros departamentos que no necesitarían de tal estructura. Es decir, no es lo mismo trabajar, como es en el caso, para conseguir proyectos urbanísticos, todo el despliegue de medios que hay que hacer, como para simplemente pues, ser un organismo de control técnico o ser un calculista subcontratado en outsourcing de un arquitecto, ¿no? Bien, si somos equitativos, si somos económicos a la hora de establecer qué costes de esa gran infraestructura general va a cada departamento, pues hombre, podría darse que un departamento nunca ofrecía rentabilidades porque el peso que ejerce una gran estructura sobre su cálculo de rentabilidad pues es demasiado fuerte, ¿no? También podría ser que si hacemos un reparto equitativo, pues incurramos en algunos departamentos que tienen un exceso de beneficio y otros que tienen un déficit muy marcado y continuado. Entonces, al final, esto siempre es algo muy a valorar. El criterio es que hay que aplicar un reparto equitativo del coste de infraestructura entre los diferentes departamentos, siempre y cuando ninguno de ellos entre en déficit. Si alguno de ellos entra en déficit, pasamos a un sistema en donde proporcionalmente y en base a la facturación que el departamento genere, asume un mayor coste de la infraestructura. Bien, en este testimonio de caso, pues había un sistema de bonus sobre todo a los jefes de departamento, que venía generado por la rentabilidad, siempre y cuando el criterio de asignación de los costes generales, digamos indirectos, no asignados directamente al departamento, fuera a través del sistema el homogéneo, ¿no? El que llamamos allí el capitalista, es decir, todos los departamentos aguantan su parte de la mesa por igual. Bien, aquí es donde vemos esto, el sistema equitativo, que hemos llamado sistema capitalista, que en el caso del ejemplo o del caso que exponemos era el que era óbice era necesario para poder acceder al sistema de bonificación salarial, extrasalarial, por decirlo así. Y luego, en el caso de que esto pues no cumpliera con un balance positivo en cada una de las áreas,
se aplicaba el sistema ponderado a porcentaje de facturación, también llamado por nosotros sistema comunista. Tampoco es cuestión de ir cambiando. Lo suyo sería, por ejemplo, a nivel analítico poder llevar un sistema equitativo, porque cada trimestre debería tener su reparto homogéneamente con el trimestre, el precedente y el posterior, pero a la hora de calcular los bonus, hacer esta valoración. Si el sistema equitativo no da todo positivo, pues no es posible, porque si no podríamos estar pagando bonificación en un área, mientras que porque tiene beneficios de área, mientras que las demás podemos estar arruinándonos literalmente, mientras que estamos pagando bonificaciones a determinadas personas que se lo han trabajado, pero la empresa no hace sostenible el pago de esas bonificaciones, como digo, ¿no? Y luego tenemos la distinción de ventas por área o departamento, que lógicamente pues con la misma clasificación que hemos visto para sus costes directos, ¿verdad? Y la media de costes de asignación directa, el coste logístico asociado, ¿vale? Al final, el cierre trimestral por departamentos lo va a componer el coste de salarios implicados, que ya hemos visto dónde sale, directamente de aquí, calculadamente de acá. Va a conllevar el sistema equitativo, en este caso el que es más prudente aplicar a efectos de análisis de empresa, para su reparto de coste general sin asignación directa por departamento, las ventas por departamento y los costes de asignación directa, ¿no? El coste logístico asociado. Eso al final nos determina la posibilidad de cerrar el trimestre por áreas o departamentos, ¿no? Bien. Podemos calcular la rentabilidad ante de bonus en el caso de haberse mantenido la coherencia con el sistema equitativo y calcular los bonus a través del sistema que se haya pactado con cada uno de los miembros y el cálculo de rentabilidad final. Al final esto nos va a permitir componer un observatorio de evolución de rentabilidad en formato vertical, para que vayamos viendo cómo fluctúa. Ahora veremos un caso. Y luego el coste promedio trimestral por departamento también es importante, independientemente de tener controlados la evolución de los costes por familias, como hemos visto aquí, vamos a poder tener controlado la evolución de los costes por departamentos, ¿no? Mediante ese sistema de costing. Bien, el observatorio de evolución de rentabilidad puede tener un aspecto tal que este, donde aquí distinguimos entre los costes directos, indirectos, la producción neta, el margen mes y el beneficio industrial sobre costes, pues porcentualmente, con márgenes absolutos, trimestralmente, con una media anual, con un periodo de origen, en este caso 17 meses, o en el ejercicio en cuestión, ¿no? Porque a lo mejor la estructura de la empresa va evolucionando demasiado y no son comparables la estructura de costes de este año con el de, por ejemplo, hace 3 años, por ejemplo, ¿no? Esto nos da esta visión numérica general, comparativa, para poder ir lucubrando y evaluando pues, el funcionamiento de las diferentes áreas y ver si alguna de ellas, por ejemplo, a pesar de que se le pudieran estar aplicando el sistema de asignación de costes indirectos comunistas, pues a lo mejor estamos en números rojos, ¿no? Y tomar decisiones ejecutivas como, por ejemplo, una parte del servicio puede no llegar a ser rentable y planteable el abandonarla, ¿no? Bien, esto es lo que nos permite este análisis de rentabilidad general trimestral por departamento.